los hijos de los dioses y las hijas de los hombres, como está diciendo ahorita, se unieron y de ahí comenzó a haber mucha violencia. Que también eso añade a que hoy estas historias confundan o estén incompletas, porque la traducción hizo que se perdiera esencia. Usted mira la Biblia, usted va a ver que muchos de estos profetas en la antigüedad, cuando vieron que tuvieron estas experiencias, eran las mismas, círculos con luces, humo botando. Y las luces empezaban a brillar y salían escaleras y gente bajaba y una luz brillante de atrás. De hecho, lo que conocen como Satanás, que en su palabra original es Hasatán, lo que significa es el oponente, el que se opone a tu destino. Muy buenas tardes, familia hermosa, y bienvenidos nuevamente a un episodio de Conversan 2. Y hoy no quiero tomar mucho tiempo y quiero entrar directo al tema. Tenemos un tema sumamente interesante. No sé si por ahí haya música como de Sí. misterio. Música de misterio. Vamos a hablar con el productor para que En este ponga momento pongo musiquita una musiquita para que así. entre. Y me acerca la cara. Pero Vamos a estar hablando de los ángeles caídos. Si usted no ha escuchado de este tema, siéntese ahí cómodo y escuche para que pueda aprender un poquito de este tema tan interesante que para muchos, ¿verdad? Es como algo que no misterioso. se toca. No, eso no. Y para otros, la curiosidad la mata el gato y están interesados en aprender. Así que hoy vamos a estar aprendiendo sobre quiénes realmente son los ángeles caídos. Elvin. Bueno, el tema de los ángeles caídos es un tema que puede ser, quizás mucha gente se estará preguntando por qué este tema, pero si presta atención se va a darle cuenta que este tema fácilmente influye no solamente lo que, eh, lo que usted cree, tiene gran efecto en lo que usted cree en las diferentes religiones y, y también tiene mucho que ver con lo que está pasando en el día presente, ¿verdad? En muchos aspectos, religión, política, todo. Yo creo que lo que vamos a hablar aquí es un tema que influye todo. Yo creo que en muchos aspectos. Entonces, claro, o sea, no vamos aquí a imponer lo que creemos que muchas de estas cosas pueden significar nuestros propios ideales. Eh, Sino lo que estamos haciendo es que estamos exponiendo esto para que usted llegue a su propia conclusión. Usted llegue a, usted puede analizar todo lo que vamos a exponer aquí y se dé cuenta de que haga su propia conclusión. Claro, ¿Verdad? pensar por uno mismo. Sí, porque lo importante de esto es aquí, con los temas de política, de religión, con los temas personales, con los temas sociales, que nosotros los seres humanos tenemos que aprender a analizar las cosas, a debatir, a cuestionar todo, Totalmente, a hacer preguntas. totalmente. Si se dan de cuenta, especialmente dentro de la religión, por ejemplo, no se cuestiona nada. Entonces, por ejemplo, en la religión veo mucho que lo que es la fe, creer por fe. La fe es necesaria en la religión, pero hay cosas que hay que cuestionarlas. Hay cosas que hay que estudiarlas. Claro. Porque si fuéramos a creer todo lo que nos dicen, pues entonces, o todo lo que nos enseñan, pues entonces surge lo que sucede hoy día, que tenemos 20.000 religiones. Entonces tiene que llegar un punto donde sigamos lo que es la verdad. Todo el mundo dice tener la verdad, todo. Científico, todo Al menos en el mundo de la ciencia, se supone que la ciencia se trata de evidencia. Se trata de que todo el mundo trata de llegar a una conclusión. Entonces en medio de eso pues están las teorías, las diferentes interpretaciones de lo que la ciencia todavía no ha podido completar, ¿cómo se dice? Que al menos trata de cada persona trata de dar una explicación. Anyway, el punto de este tema aquí, lo bien interesante que hace poco eh, le pregunté a una persona, hace un tiempo le pregunté a una persona que tiene el título de teólogo. Quería ver su respuesta en cuanto a este tema de los ángeles caídos. Entonces, cuando le pregunté a la persona para ver su respuesta,
me dice que los ángeles caídos que eran demonios, que tuvieron relaciones con las mujeres. Esa fue su respuesta. Entonces, trata de imaginarte en esa, trata de analizar esa respuesta. Esto es una persona que estudió teología, que estudió seminario, ángeles, porque según dice la Biblia que cuando estamos hablando de los ángeles caídos, estamos hablando de en el primer capítulo, en los primeros capítulos de Génesis, donde habla que, eh, no sé si el productor luego nos puede poner los textos por ahí, pero eh, donde habla de eso, donde habla que los hijos de los hombres, dice en la Biblia en español, eh, tuvieron relaciones, se conocieron a, perdón, los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres. Y de ahí empezaron a ver, a tener hijos que fueron, que le llamaron los hombres, que salieron hombres de gran Eran renombre, como los semidioses. semidioses. Eh, y de ahí pues nacen muchas tradiciones, muchas Claro. historias de la antigüedad. Como por ejemplo, se cree que la historia de eh, Hércules, que era mitología griega, vino de ahí. Historias como, no sé si has escuchado las historias de Medusa. Sí, Eh, dicen que son estos escritos sumerios antes de que fuera escrita la Biblia. Ellos ¿verdad? Lo que he leído y lo que he entendido es que son escritos que han estado mucho antes de lo que ya, de lo que la Biblia está escrito y que ellos se basan en estos escritos para sí. contar esta historia. Esta historia, o como se ha tenido por mucho tiempo, como fábula. Por ejemplo, eh, toda la mitología griega eh, viene de historias que existieron antes Ujú. de que los griegos estuvieran en el Exacto. poder. Entonces, obviamente los griegos tomaron esas historias que para ellos eran antiguas, historias muy antiguas. Recuerden, estamos hablando de la época antes de que hubiera libros, Ujú. imprenta, de que existiera el internet, obviamente. La información se transmitía de personas que mayormente eran ricas para ese tiempo, que le transmitían a sus hijos, no necesariamente ricas, pero personas que Pudientes. pudientes que tenían acceso a historias, y se las contaban a a sus próximas generaciones. Entonces estas historias de ahí siguen hasta que hubieron personas que, como en el caso para no salirme del tema, en el caso cuando vino Alejandro el Grande, Ujú. Alexander the Great, uno de los reyes más grandes que ha visto en la humanidad, cuando él llegó, él estaba muy interesado en estos temas. Entonces él, lo primero que hizo fue que designó y puso mucho dinero en la investigación de estas cosas, de estas historias antiguas. Porque en medio de esas historias antiguas existía lo que se llama la inmortalidad. Él Ujú. estaba muy interesado en la inmortalidad. O sea, a los 30 años ya la había conquistado el mundo. Él lo que quería saber era cuál era el antídoto para mantenerse, para Para ser mantenerse, eterno. para ser eterno. Ujú. Entonces, puso mucho dinero en esto. Inclusive, uno de los investigadores más grandes que era se me fue el nombre, pero eh, investigó en toda Asia, en toda África acerca de estas historias para hacer una recopilación de estas historias antiguas. Entonces, o sea, de ahí pues salen de estas historias que los griegos comenzaron a escribir, le llaman la mitología griega, que fueron historias que se contaron como fábulas, como novelas, como cuentos ficticios, pero venían de algo que era real. So, la mitología griega, los dioses de los romanos, Júpiter, Saturno, todos estos nombres de los dioses que luego se convirtieron en el cristianismo. Todas estas historias vienen de otras historias que surgieron antes, como tú acabas de decir, que vienen mayormente de la primera civilización que hubo en el planeta Tierra, Estamos hablando de Mesopotamia. en Mesopotamia. Entonces, en el área de Mesopotamia, la primera civilización que existió ahí, se cree hoy día, que fue la civilización de Sumeria. Los sumerios. Entonces Sumeria fue donde empezó a nacer los primeros, la matemática, la música, Exacto. eh, la poesía, eh,
el escrito, La todo. pictografía, porque no era como tal escritura, era como pictografía. Exacto. En los dibujos ellos podían expresar lo que querían decir por medio de dibujos. Exacto, esa era la forma que tenían Exacto. de escribir. Inclusive, pues la mayoría de estas cosas que estamos hablando aquí se sacaron Ujú, de exacto. ahí. O sea, eran formas, la pictografía eran formas de escribir con imágenes. Exacto. Entonces, ah, estas historias, si usted mira, la ciencia concuerda con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aquí en esta área de Sumeria había una gran ciudad, Ujú. entonces esa gran ciudad era Sumer, pero en esa ciudad había una capital que le llamaban Babel. Exacto. Babel viene de De Babilonia. Babilonia. Entonces, Sumeria, en la Biblia le llama Sumer. Si miran en los primeros capítulos Sí. de Génesis, está Sumer, que fue esa civilización. Toma Chea. Mesopotamia es ahora Irak. Ah, Lo que se dicen es que donde realmente está localizado Irak era lo que antes era Mesopotamia. exacto. O sea que donde está Babilonia hoy día, porque Mesopotamia pues cubre un área bien Es un grande. área exacto. Sí, entonces pues si vamos, Habían como entre 10 civilizaciones podían componer lo que era Mesopotamia. sí, estaba lo que le llamaban el lenguaje que se llamaba el Akkadian en español. Eh, en inglés le llama Akkadian, que es un lenguaje muy antiguo. Arcadio, algo así. Alcaidia, algo así. Arcaico, arcaico es de indígena, pero Akkadian. Akkadian viene siendo un lenguaje que todavía no se sabe la fecha, pero era muy, muy antiguo. Hay escrito. Entonces Ujú. lo que viene sucediendo es que eh, se descubrió que en esta área de Babilonia, cuando hubo la primera guerra con Irak, supuestamente se cuenta que cayó un misil y se hizo un hoyo grande, y en ese hoyo grande pues entraron muchos de los locales, eh, hicieron daño, muchos daños, pero luego se dieron de cuenta que debajo de la tierra encontraron una biblioteca bien antigua. Estamos hablando de una biblioteca que en ese tiempo no se sabía cuán antigua era, pero en esa biblioteca contenía miles y miles de documentos históricos que eran tabletas, lo que le Ujú. llaman cuneiforme, o cuál es la palabra, tabletas escritas en plasticina, en barro, perdón, barro es la palabra. Estoy tratando de mezclar el inglés y el español. Tabletas de barro donde se encuentran estos escritos. Entonces, descubriendo estos escritos, te das de cuenta que los sumerios escribieron muchas cosas, Sí. que fue la primera civilización, que escribieron muchas cosas, y entre esas cosas se tomaron historias que luego cuando se escribió el Antiguo Testamento, los hebreos tomaron parte de esa historia. Ujú. Por ejemplo, las historias de la creación. Para los religiosos que se están enojando ahora mismo, no se altere. Mire, eh, las historias de Adán y Eva, las historias de Noé, las historias de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, los judíos no tenían acceso para ese tiempo porque los judíos no existían. O sea, el pueblo hebreo no existía. El pueblo hebreo llegó luego después cuando fue a Abraham, que eso fue varias generaciones mucho más de Adán. O sea, Abraham fue el primer hebreo que el primer hebreo, luego después de él, los que comenzaron a escribir fueron mayormente después de Moisés. Eso fue después del diluvio, Después, de lo mucho que más dicen después el del diluvio. postdiluvio, que La era comenzaron post-diluvio. realmente lo que era conocido los hebreos. Exacto. O sea, porque el hebreo significa, hebreo viene de un lenguaje. Ujú. Era un lenguaje y ese lenguaje es un misterio porque no se sabe de dónde vino. Pero se cree dentro del judaísmo, dentro de los místicos, se cree que el lenguaje vino de Abraham. Por eso fue que Abraham, vamos a salirme de tema, Abraham le llamaban el hebreo. Y cuando Dios lo sacó de su parentela, de su tierra, Abraham, al igual que sus antepasados, adoraba a muchos dioses. Ujú. De Abraham para acá fue que comenzó a existir lo que se llama Monoteísmo. el monoteísmo. Sí, porque la palabra hebreo viene significando, entre tantas cosas, cruzar al otro lado. Y realmente al sacar el Eterno, al sacar a Abraham,
porque precisamente estaba en estas tierras, porque lo que componía Mesopotamia se dice que aparentemente había más de 2000 religiones dentro de estas tierras. Politeísmo. Entonces, para todo era un dios, para todo había un sacerdote, había mucha paganidad. Entonces, cuando el Eterno decide sacar a Abraham para poder comenzar el monoteísmo de creer en un solo Dios, pues precisamente lo llama el hebreo porque tenía que cruzar al otro lado para entonces él experimentar y ver con sus propios ojos, porque el papá de Abraham era uno de los Era un sacerdotes sacerdote. Sí. de pagano, o sea que él sabía mucho de estas religiones. Sí. Y tuvo que sacarlo para que entonces empezara a formarse lo que hoy es el monoteísmo. El monoteísmo, y de ahí nace la primera religión monoteísta que se conoce, que viene siendo la religión judía. O sea, Israel, lo que vemos en la Biblia. Pero como dijiste, el padre de Abraham era lo que le llamaban en inglés un oracle, que viene siendo un intermediario entre los dioses. Exacto. ¿Quiénes eran los dioses? ¿Okay? ¿Quiénes eran estos dioses? Que se le llamaba en la antigüedad, que los sumerios escribieron tanto de ellos. ¿Okay? Fíjense lo que la Biblia en el primer capítulo de Génesis dice, como el escritor de Génesis. Porque los escritores de Génesis tampoco tenían mucha información. O sea, como la tenemos hoy día. Hoy día tenemos una recopilación de información que podemos comparar. Tenemos como un rompecabezas, podemos unir el rompecabezas, porque ahora que estamos acá tan lejos, Exacto. pues, aunque ya ha pasado tanto tiempo, pero podemos fácilmente unir el rompecabezas. Ahora nos damos de cuenta que en esta historia, por ejemplo, cuando habla en Génesis, los escritores de Génesis tomaron de las muchas historias que habían en ese tiempo, mucho antes de que se escribiera la Biblia, escribieron acerca de lo que sucedió antes del diluvio. Entonces, antes del diluvio, dice la Biblia, lo único que dice es que Jehová, o sea, Dios o Elohim, se enojó con la humanidad porque había mucha violencia. Entonces, la violencia vino porque los hijos de los dioses y las hijas de los hombres, como está diciendo esto, se unieron, y de ahí comenzó a haber mucha violencia. Ahora, lo interesante de esto es aquí que lo que se cuenta en la antigüedad es que de ahí comenzaron a salir gigantes. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque cuando estudiamos diferentes historias de diferentes partes del mundo, incluyendo aquí en América, historias que dejaron la gente de América, historias en Asia, en África, todas esas historias machían las mismas, que hubieron gigantes que no se podían parar, que no los podían detener porque eran fuertísimos. Y aldeas se unían para tratar de detener a estos gigantes que eran unos monstruos. Se decía que podían llegar hasta 3 metros de altura. Grandísimos. Entonces, ¿dónde está en la Biblia eso? Pues ahí tenemos a Goliat. Exacto. Que entonces cuando Goliat, que fue una descendencia del Nefilín, ¿sabes? La palabra Nefilín, vamos quedando con esa palabrita, Nefilín viene de Nepal. La palabra Nepal viene de caer, algo que está arriba y cae. ¿Okay? De ahí viene la palabra Nefilín, los caídos. Goliat en la Biblia era descendiente del Nefilín, según la Biblia. Era un gigante. O sea, estamos hablando de generaciones después, muchas generaciones, mucho después. Si usted se da cuenta, cuando David se encuentra o sea, cuando los hijos de Israel en la Biblia se encuentran que había gigantes en las tierras todavía, le llamaban los hijos del Nefilín, los descendientes del Nefilín. O sea, que esto que estamos hablando no solamente lo verifica la ciencia, o sea, la arqueología, lo verifica también la Biblia. Eso está en la Biblia también. O sea, de esa descendencia comenzaron a salir gigantes por toda la tierra. De hecho, se encuentran los jerjeseos, que se dice que eran hombres gigantes y que le decían en la etimología de la palabra jerjeseo es hombre de barro. Y era porque ellos eran gigantes, pero no eran expertos ni diestros en guerra. Entonces, lo que ellos hacían era que como no eran buenos para la batalla, tenían estrategias de que en la entrada de la ciudad, cuando iban a atacar, ellos hacían lo que le conocemos como arena movediza.
Ah, ok. Ellos creaban una arena movediza, la tapaban con tierra seca, que Para, como una parecía trampa. normal, en puntos estratégicos, y cuando el enemigo iba a atacar, entonces caían en la arena movediza y ahí ya los Wow. tenían. So que todavía se sigue evidenciando de que sí, de que habían gigantes. Cuando Josué también mandó a los espías, Eso es otra historia más. habían también gigantes. Y de Sí. hecho, si usted busca en YouTube, va a ver que hay muchos documentales en donde muestran huesos de Sí, gigantes eso y es otra son cosa. hombres, o sea, son personas, no de animales. Sí. Sí que hay mucha evidencia de eso. Sí, mucha piensa que lo que estamos hablando aquí no es que lo leímos en un libro, lo leímos en un videito Ujú, en internet. No, esto se puede verificar. Que sí hay mucho estudio serio en cuanto a esto. Pero me quiero enfocar en la palabra, lo que pasó en el principio, aquí, porque es bien interesante cuando dice que en la Biblia en español, traducida en español, recuérdense que los que traducieron la Biblia tampoco tenían acceso a esta ujú. información. O sea, estamos hablando de unos miles de años, la época medieval. Ellos solamente traducen. Sí, Y tradujeron lamentablemente con lo con que esa tenían. traducción se perdió esencia, se perdió historia, se perdieron muchas Exacto. cosas, que también eso añade a que hoy estas historias confundan o estén incompletas, porque la traducción hizo que se perdiera esencia. Claro, sí. Es increíble si usted le cuenta un secreto a una persona, pasa a través de 5 personas, Exacto. el secreto se lo cuentan en el oído Cambió. y pierde. Exacto. Eso pasa mucho con los bochinches Totalmente. locales, que a veces la Totalmente. gente se cuenta una historia y cuando tú vas a ver, pues lo alteraron allá. Anyway, no vamos a hablar de eso. No, no estamos hablando de eso, pero Solamente por aclarar. estamos usando esos ejemplos. Pero estamos hablando de miles de años, generaciones entre medio que pasaron sin internet, sin la época digital. Los seres humanos lograron transmitir esta historia. Ahora, lo interesante a lo que quiero llegar es que fíjese cómo la Biblia le llama los hijos de los hijos de Dios. En sí, la palabra es eh, el Nefilim, ¿ok? Que significa los caídos de arriba. De ahí que salen muchos libros que le llaman, muchas religiones que le llaman los veladores o the watchers, que vienen siendo Ah, los ok. que observan, Ok. ¿ok? ¿Quiénes eran los que observan? ¿Quiénes son estos hijos de los dioses? ¿Quiénes eran los que en la antigüedad le llamaban los dioses? Pues estamos hablando de historia increíble. ¿Sabes? Estamos hablando de historia, por ejemplo, los sumerios escribieron eh, que estas personas que descendieron acá abajo fueron los que crearon a la humanidad. No se alarme, ¿ok? Lo que me están viendo, no se alarme, vamos a explicar esto. Los sumerios escribieron que eh, el ser humano fue moldeado, ¿cuál es la palabra? Alterado, su DNA fue alterado para hacer lo que somos hoy día. Ahora, antes de que salte brinca a conclusiones, observe esto. Fíjese cómo la ciencia verifica de que antes que nosotros existiéramos aquí, ya existían diferentes de seres como nosotros, por millones de años. Por millones de años existieron seres. Esto está verificado por la Ujú. ciencia. Han encontrado cadáveres, cabezas de cadáveres, que han durado por millones de años. Eh, la Biblia nuestra, o sea, nuestras religiones nos dicen que nuestra existencia aquí es de unos 13.000 a 20.000 años, 30.000 años, cuidado por ahí. Eh, Muchas personas religiosas, en teólogos, he escuchado que dicen que son 6.000 años. Más o menos se dice que el ser humano, Homo sapiens, nosotros, el Homo sapiens que somos nosotros, existimos aquí por unos 30.000, 20.000 años. Antes de esa raza ya existían otros seres, es lo que le llaman el Cro-Magnus. Eran otros seres, otras razas de seres humanos que existían, que eran como los simios. ¿Ok? Estamos hablando de millones de años aquí. Estamos hablando de millones de años entre medio. Esta gente estaba aquí y hasta hace poco esa gente desaparecieron y estamos aquí nosotros y mira todo lo que hemos construido. Ujú. O sea, explícame naturalmente, yo quisiera que alguien me explique naturalmente cómo eso puede suceder. Que estas razas que estaban aquí abajo dejaron de existir
y de repente en los últimos par de miles de años salimos nosotros y hemos construido todo lo que hemos construido en este planeta. O sea, recuerden, estamos hablando antes de la época de los dinosaurios que existieron. Y yo estoy seguro que mucha gente va a decir, pero ¿cómo es posible que él esté hablando de esto? Porque es que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Es la respuesta que escucho de muchos cristianos y personas que creen en diferentes religiones, que si no está en la Biblia No es es porque no cierto. existió. ¿Sabes? Por ejemplo, como la idea de extraterrestres, si no está en la Biblia, pues no pueden existir. ¿Qué tú crees de eso ahí? Si algo no está en la Biblia, ¿tú crees que es porque no existe? Eh, para mí un poco, yo creo que es un poquito cerrado de mente la persona que piensa de esta forma. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros, el ser humano tiende a tener una mente totalmente cuadrada. Es lo que dijeron, cómo lo dijeron, cuándo lo dijeron, punto y se acabó. Ujú. Entonces no tienen este pensamiento crítico ni analista de poder investigar mucho más allá. Ujú. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. No se alarme, nadie está diciendo, ¿verdad? Ujú. Que eso es mentira. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Sin embargo, detrás de eso hay una historia incompleta. Que nosotros, nuestra responsabilidad es buscar la manera de poder entender lo que hay ahí con lo que no tenemos a la vista, que está incompleto. Ujú. Porque se dice que la Biblia, si se fuera a escribir todo lo que pasó, no hubiera biblioteca que No podían realmente, contener los libros. exactamente. Entonces realmente necesitamos buscar historia detrás de historia para poder llegar a conclusiones y cuestionar y preguntar, porque la duda es amiga del conocimiento. Ujú. No podemos tener un conocimiento cuadrado si no tenemos la duda, el hambre de querer aprender mucho más allá de lo que nos han enseñado. Claro. Es muy importante aprender a saber conocer las cosas por nuestro criterio, no porque los demás dijeron. Entonces aquí, lo interesante de esto es que estamos hablando, como tú dices, de historias que están en la Biblia, ¿verdad? Pero hay cosas eh, que no tienen explicación, ¿verdad? Ujú. Se quedan vacías. Y las personas tienen preguntas. Para los que tienen preguntas, pues hoy día tenemos una oportunidad de analizar estas cosas y averiguarlas e investigarlas. Para el que no, el que quiera quedarse en lo simple, también. Claro. Usted no tiene que... Es más, si usted esto aquí lo confunde y, y no lo deja dormir por la noche, no tiene que escucharlo. Usted le da pausa, póngase mejor a escuchar a Daddy Yankee o escuchar música cristiana o el predicador. Les recomiendo eso mejor, por favor. Apague esto y mejor vaya a ver la novela o otra cosa. Pero si usted quiere, le interesa y cuestiona estas cosas y quiere hacer preguntas y quiere avanzar más en su conocimiento, pues siga con nosotros porque le vamos a tratar de explicar cosas que quizás usted tiene preguntas, ¿verdad? Entonces, en cuestión a estas historias que los sumerios, porque estos no son historias de Jaquín ni mía, estamos hablando de historias que hoy día se están poco a poco descubriendo, se están Está evidenciada. sí, evidenciadas, se están traduciendo poco a poco a través de los años. Y en la historia, pues cuando comenzaron a salir, muchos de los analistas empezaron a decir que esto es parte de la mitología, ¿verdad? Porque hablaba de seres que descendían en naves, en pájaros y todo esto. Muchas historias, son historias rarísimas. Pero en estas historias pues, explica mucho lo de las pirámides, explica mucho de la tecnología que tenemos hoy día, explica mucho de lo que sucedió en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Noé. Las tabletas de Sumeria tienen mucha explicación abundante de lo que sucedió en la historia de Noé, inclusive las historias que sucedieron en Génesis. Se explican, claro, se explican ahí, rellenan mucho de las preguntas que nosotros tenemos. Claro, pues lo que notamos es que en estas historias, por ejemplo, un ejemplo es aquí, la historia del diluvio. La historia del diluvio, pues la Biblia te dice que fue Noé, que Dios le dijo que hiciera un arca, y ahí metiera a todos los animales, y para salvar a la humanidad, llovió sobre la tierra, pam, pam, pam. Dos capítulos de historia. En las historias de Sumeria,
pues no dice que fue Dios, dice que fue uno de estos seres que le advirtió, le dijo, mira, así vas a preparar el arca, te vamos a ayudar. Cambia un poquito la historia, ¿verdad? Y inclusive el número de personas que hubo en el arca cambia también. Creo que en la historia de Sumeria dicen que eran 9 personas, en la Biblia dice que eran 8, ¿verdad? Los nombres cambian, inclusive el nombre de Noé no era Noé. O sea, el nombre de Noé se lo pusieron los hebreos, los que hicieron la Biblia, los que escribieron la Biblia, para identificar el propósito de Noé. Por el nombre de él no era Noé, era otro nombre. Los nombres de los que estaban ahí tampoco esos eran sus nombres. Esos son nombres que luego se les pusieron para identificar. Entonces, pregunta que hago, no, esta variación entre lo que estaba escrito en los escritos sumerios, ¿verdad? Y en los escritos de lo que hoy se conoce la Torá o la Biblia, eh, hasta dónde podría ser o una táctica, ¿no? De poder decir, ok, lo que escribieron los sumerios, estamos hablando de que ellos son politeístas, tienen muchas religiones, Sí. y de lo que escribe la Torah o la Biblia, que es monoteísta. Entonces, hasta cierto punto, sería como una manera en que trataron los hebreos de poder introducir esta historia y hacerla monoteísta, o sería algo más de los sumerios de tratar de evadir lo que era el monoteísmo para seguir sus prácticas Pues, poloteístas. pues mira, Heidi, esa es la pregunta del millón de dólares. Esa es la pregunta que prácticamente para mí resume lo que estamos hablando aquí. Porque la contestación a esa pregunta, ¿por qué? Porque es la pregunta interesante, porque eh, los sumerios, cuando ellos escribieron, en ellos, lo único que, cuando ellos escribieron, lo que estaban escribiendo era historia. Nos damos de cuenta cuando tú lees, no había propósito de convencer a nadie a religión, nada de eso. Okay. Había religión, o sea, había también sus Ujú. personas como ahora que querían imponer y enseñar sus ciertas diferentes tipos de creencias. Pero las historias de la que estamos hablando aquí eran historias meramente históricas, o sea, desde un punto de vista histórico. O sea, ya vemos ahí que le quita la presión a ellos, al menos a los sumerios, de que no había una agenda. Ahora, del lado hebreo, del lado judío, de los que escribieron la Biblia, lo interesante es que lo que vemos que sí, que los que escribieron la Biblia, eh, para tratar de eliminar el politeísmo, a estas historias lo que hicieron fue que las resumieron y eliminaron, si lo puedo poner de esta forma, eliminaron a los dioses de la antigüedad y lo pusieron como que era un solo dios detrás de todo esto. Lo cual tiene sentido. O sea, prácticamente, esta es la idea, ¿verdad? Si, si tienes una persona que está orando para que Dios le dé comida para su bebé, por ejemplo. Tienes una mujer, a una madre, y le está pidiendo a Dios que le dé dinero porque su bebé tiene hambre. Entonces, luego sucede esto, que a esta persona que iba a pagar un bill se le perdió un billete de 100. Se le perdió en la calle el billete de 100. La persona que se le perdió el billete de 100, pues lamentablemente fue algo negativo, ¿verdad? Ujú. Pero entonces, esta señora, esta madre encuentra el billete de 100 y dice, wow, gracias Dios mío. Pero una persona que está mirando todo de acá dice, eso no fue Dios, eso fue que se le cayó el billete a ella. Ahora, ¿fue Dios o no fue Dios? Fíjate en este escenario. ¿Te das cuenta? Se le cayó un billete a ella y ella lo encontró y ya le está dando gracias a Dios por la pérdida de. ¿Qué quiero poner con esto? Que lo que los hebreos vieron, lo que los judíos vieron es que vieron más allá de todo lo que pasó en ese escenario, que fue todo, era Dios bregando o tratando con la humanidad usando todas estas cosas que sucedieron. Ujú. Y el propósito era el propósito de la religión judía, que luego los musulmanes luego siguieron la misma táctica. Eh, para ese mismo tiempo, era de traer al mundo el monoteísmo. So, si te das cuenta, hubo un cambio radical en la humanidad. Porque estamos hablando de miles de años la humanidad practicaba el politeísmo. Estamos hablando en la India, Ujú. en la China, el mismo patrón. Si usted estudia
las religiones, la historia de la India se va a quedar sorprendido de todos los dioses Sí. que existían. Y los dioses que existían en la India son los mismos de los cuales los sumerios escribieron. Los dioses que escribieron en Egipto eran los mismos que los sumerios estaban escribiendo. Eran los mismos personajes. ¿Cómo podemos saber eso? Pues como usted estudia se da de cuenta que los nombres le cambian, pero a veces se les Exacto. Hay zafaban. una variación, pero el fin es el mismo Sí, prácticamente. por ejemplo en la India, pues una de las diosas de la India, pues era una de las de acá, de las que estaba acá en las historias de Sumeria. Entonces, tienen los mismos patrones, pero entonces esa diosa, ¿qué nombre le puedo poner para que la gente entienda? Digo diosa porque así era que se le Estaba conocía. Asteret, lo que era Baal, lo que era Moloch. Ok, Cuando que vienes era- a ver en otras religiones puede ser Buda, o sea, tiene sus diferentes nombres que prácticamente el fin es era el la misma persona. mismo, pero le cambian los nombres evidentemente por la cultura. Exacto. Entonces también podemos ver actualmente las tres religiones que más sobresalen ahora con el monoteísmo viene siendo los judíos, viene siendo el musulmán y viene siendo la católica, que son las tres religiones más fuertes que están practicando actualmente el monoteísmo. Sí. También se dice la diferencia del por qué el politeísmo era aberración para los que creemos en el monoteísmo en un solo Dios, es porque es por el fin, ¿verdad? La intención. Prácticamente estos dioses pedían para ellos. O si tú no me sacrificas a tu hija, si tú no me das a tu hija, yo voy a cerrar el cielo y no va a llover. Y se van a morir de hambre y todas esas cosas. Entonces, las personas por el miedo sacrificaban y mataban a los niños, a los bebés, a las mujeres vírgenes se las daban a sus sacerdotes. A diferencia de el Eterno, del Padre, que era él nunca pidió nada para él. Nunca, nada de lo que él estableció era para su propio beneficio, al contrario, era para el beneficio de uno mismo. Sí. Entonces eso es lo que lo diferenciaba de lo que era el monoteísmo al politeísmo. O sea que en el politeísmo eran prácticamente, según las tabletas sumerias, fue un grupo de personas que llegó acá abajo. Y ese grupo de personas eran como nosotros, seres humanos. Llegaron de otro planeta, según los sumerios. Lo que le pueden decir extraterrestre, porque Sí. realmente son fuera No quería decir la del palabra área. extraterrestre porque a mucha gente se le va a la No, pero mente. es que si usted busca la lógica extraterrestre, o sea, lo que pasa Viene es que siendo de otro. nosotros nos imaginamos un marcianito con sus Exacto. orejitas. Extraterrestre es extra de la Tierra, o sea, fuera de la Tierra, no es de aquí. Entonces Exacto. serían seres extraterrestres. Exacto. Y por esos conceptos que las personas tienen, que a veces uno no menciona, pero sí, ¿sabes? Lo que ellos creían que eran estos seres, tenían una tecnología mucho más avanzada a nosotros, obviamente, y vinieron de otro lugar. Por eso caen bajo la categoría extraterrestre. Y tienen todos los patrones. Por ejemplo, si usted mira la Biblia, usted va a ver que muchos de estos profetas en la antigüedad, cuando vieron que tuvieron estas experiencias, eran las mismas, círculos con luces, humo botando. Y las luces empezaban a brillar y salían escaleras y gente bajaba y una luz brillante de atrás. El mismo patrón, Jeremías, Isaías, Elías, si la historia de Elías, para los que saben de la Biblia. La visión de Jacob. La visión de Jacob, donde era una escalera, que hay un corito que dice, hay una escalera que subía y bajaba. ¿Se da cuenta? Está en el corito está, y ni nos damos de cuenta, está en el corito. Exacto. En el corito. So, Así que no lo niegue, sí. que lo canta. Usted lo canta sin darse cuenta. Los cristianos, tabla pentecostales que cantan corito. Usted canta de esto, pero sin darse cuenta. Pero está la historia de Elías. Si ve la historia de Elías, dice que Elías vino un carro como de fuego, una carroza, y se lo llevó y desapareció. Entonces, fíjese, póngase a pensar. Para ese tiempo el escritor no sabía que existían naves espaciales, no sabía que existían extraterrestres, nada de esto. Él escribió lo que vio. Él escribió una carroza que vino, o sea, un vehículo, y que el vehículo ya Elías sabía que lo venía a buscar.
Y cuando el vehículo vino, se lo llevó. Y el que lo estaba viendo era Eliseo. Comenzó a gritar. Ponemos eso en contexto moderno. No era una carroza con caballos caminando, por favor. O sea, no eran caballos en el aire. Era un vehículo. Y el vehículo botaba fuego. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, señores? Estamos viendo ahí una nave bastante avanzada que no existía para el tiempo de la humanidad. Pero quizás existía en otra civilización. Pero entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque luego muchos de los profetas tuvieron estas mismas experiencias. Donde estas mismas experiencias, estos mismos vehículos con luces, se aparecían y seres bajaban de ahí con mensajes. ¿Verdad? Ahora, cuando... por eso que esto es tan controversial, porque ahí viene la pregunta, lo que dijiste ahorita. So, tú me estás diciendo a mí que todo lo que yo creía eran extraterrestres, no era Dios. No, señores, mire, lo que estamos hablando es que eh, tenemos que ser realistas. A ver, muchas de las historias que nosotros nos enseñaron eh, eh, durante nuestra niñez, obviamente muchas de estas historias están incompletas. Y cuando digo incompletas no lo digo de forma negativa, lo digo obvio por lo que hablamos ahorita, de que hay un límite cuando historias se cuentan. No sabemos cómo Jesucristo, los que creemos en Jesucristo, no sabemos cómo fue que se fue. O sea, la Biblia dice que se desapareció frente a los ojos de ellos. No sabemos, ¿sabe? Vamos a suponer, vamos a dejarlo ahí, que Jesucristo desapareció y se fue en las nubes. Tuvo que haber algo que lo haya transmitido a un otro lugar. ¿Sabes? No podemos, no vamos no que no dude que eso exista, pero yo no creo que Jesús se fue flotando por todas las galaxias y por todos los planetas, por los satélites y por ahí para arriba. Algo lo tuvo que venir a buscar. Él está en un lugar ahora mismo vivo. O sea, él está en otro planeta, en otra civilización, en otro lugar porque estaba en el cuerpo. O sea, para los cristianos que se enojan conmigo, piense bien. Él se fue en un cuerpo, según dice la Biblia, glorificado. O sea, que era un cuerpo especial. Pero era físico. Él se fue a un lugar, ¿sabes? No se desapareció, él no se fue a otra dimensión. Él está en un lugar, según la creencia cristiana. Ahora, lo mismo venga para que Elías, cuando se la llevó esta carroza, ¿dónde está Elías? ¿Sabes? ¿Dónde se fue Elías? Se lo llevó el vehículo se lo llevó físicamente y desapareció. Lo mismo le sucedió también a Enoch. A Enoch le sucedió lo mismo también, según dicen las historias. En la Biblia solamente dice que fue desaparecido, pero las historias antiguas dicen que había un vehículo que se lo llevaba y él veía que el planeta, cuando miraba así por la ventana, dice que el planeta se convertía en una manzanita. Se hacía bien pequeño. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de que este hombre salía de nuestro sistema solar y regresaba para atrás, según las historias de Enoch. En el libro de Enoch. En el libro de Enoch habla mucho de esto. Ahora, a lo que íbamos ahorita, esto no le quita, estas historias que se siguen encontrando las historias que encuentran los sumerios, los egipcios, y en diferentes partes del mundo, no les restan a la creencia de Dios. Porque lo que hacen es que simplemente explican eventos que, a mi forma, ¿verdad? Esto es lo que yo creo, que Dios utilizó para bregar con la humanidad, ¿verdad? Dios utiliza cosas para bregar con el mundo y no tiene que ser Él directamente. La gente tiene que darse cuenta de que Dios es tan poderoso que Él obra a través de los accidentes, a través de la historia, a través de las coincidencias, a través de la voluntad, a través del tiempo. Él utiliza todos estos medios porque es tan poderoso que utiliza todo lo que sucede, aún una civilización que haya venido acá abajo con sus problemas y con otras intenciones creó a este ser y este ser se convirtió en la raza humana. Si eso fue lo que sucedió, aún con todo y eso, ninguna de estas cosas, ninguna de estas historias le restan a Dios. Porque siempre va a existir un ser allá arriba que tiene control de todo. Para esos que están alterados, cálmese, respire profundo. Dios todavía sigue en control de todo. Dios sigue siendo Dios. Dios no tiene nombre, no tiene tiempo, no tiene explicación. Dios está por encima de todo.
Ahora, para sacar eso del medio, ¿verdad? Seguimos. Tenemos que sacar eso porque hay gente que quizás ven esto como que los puede confundir en su fe cristiana. Realmente estos temas también son para personas que nacen con el hambre y la sed de buscar mucho más allá de la historia. Porque seamos Exacto. realistas, no a todos les gusta la historia, no a todos les gusta buscar más allá. Sí. Y pues con lo que ya saben, para ellos es suficiente. O con lo que ya le dijeron, con lo que ya leyeron, para ellos es suficiente. Y eso está bien si usted se siente cómodo, ¿verdad? Con lo que ya usted sabe o con lo que le enseñaron, pues no hay problema. Ahora, si usted es de los que pertenece a ese grupo que tiene hambre y sed de conocimiento y de buscar mucho más allá de la historia, pues estos temas realmente están preparados para ese tipo de personas. Sí. Quien quiere realmente ver mucho más allá de lo que ya existe. Exacto, o sea que simplemente estas cosas, y por qué es bien importante hablar de estas cosas hoy día entre nosotros, porque el otro lado, el lado de el enemigo de la religión, el enemigo de lo conservativo, el enemigo de lo bueno, está utilizando esto mismo, estas mismas cosas, estos mismos descubrimientos para tirarle a la religión, para tirarle por ejemplo, al cristianismo, al judaísmo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con esta respuesta también, porque entonces lo que está sucediendo es que nos estamos quedando atrás en este aspecto, donde no tenemos explicación para cosas que son verídicas, que sí sucedieron. Ahora, para mí, Jackie, porque estas historias son bien amplias, o sea, hay Sí. mucho de qué hablar, hay mucho de qué Mientras hablar. más le sacas, Sí, más vas encontrando. sí, lo que estamos aquí solamente tocando la superficie, pero yo creo que, Jackie, de esta historia pues salen, de aquí nace el judaísmo, de aquí nace el cristianismo, de aquí nace el politeísmo, las historias. Esto tiene explicación a por qué en la antigüedad la gente sacrificaba niños, sacrificaban a sus propios niños. Acá hoy día la gente se pregunta, pero ¿cómo esa gente en la antigüedad sacrificaban a los niños? Por ejemplo, en el caso de Abraham, que dice que escuchó esta voz y que le dijo que matara a su hijo. Entonces, pregúntese por qué iba a hacer eso. Si a mí yo escucho una voz que me dice a mí, mata a tu hijo, eh, yo lo pensaría 20.000 veces antes de hacerlo. ¿Por qué Abraham lo hizo? ¿Por qué Abraham lo iba a hacer? Hay un contexto detrás de eso que usted quizás nunca se lo ha presentado. Y es por lo que hablamos ahorita, porque de la familia de Abraham había ciertas creencias que había que sacrificarle a sus hijos a los dioses. Entonces, esta práctica existía antes. Esta práctica, cuando viene el judaísmo, fue que se trató de eliminar. O sea, con el politeísmo. Ahí fue donde hubo un cambio en la humanidad, donde hay que eliminar el politeísmo, los muchos dioses, porque esto lo que hace es que está destruyendo la humanidad. En otras palabras, algo pasó ahí, que no tenemos el tiempo, obviamente, de hablarlo aquí, pero quizás en otro video lo vamos a hablar, pero algo sucedió ahí, un cambio en la humanidad donde ahora comienza el politeísmo a ganar guerras ideológicas, y vemos que el politeísmo fue aplastado. ¿Y dónde vemos eso bien claramente? En los textos de la Biblia, los textos del Antiguo Testamento. Vemos como el monoteísmo, a través del judaísmo, ganó sobre el politeísmo. Okay. Entonces, pues de estas historias tienen que ver mucho con lo que estamos pasando hoy día también, a mi entender. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy día en nuestro mundo, creo, Hagi, que tienen mucho que ver con lo que sucedió desde el principio. Mucho que ver. Si se dan de cuenta, para ir terminando, yo creo que estos seres, ¿verdad? Estos seres que descendieron acá abajo todavía están obrando en la humanidad. Y yo sé que suena bien loco esto, pero ¿cómo sabemos esto? Pues bien fácil. Los mismos símbolos que usted ve desde el principio, de las pirámides, de los ojos, símbolos masónicos,
estos símbolos están todavía hoy en nuestro dinero, están, Son estratégicos. son estratégicos, Y exacto. la influencia, evidentemente, sí está. Algo hay ahí, un patrón eh, de eso que existió desde el principio del mundo, Ujú. que existe hasta el día de hoy. Y por ejemplo, comenzando desde el huerto del Edén. El huerto del Edén, amigo, para los que no sabían, Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo en la historia de la Biblia, le dice que de todos los árboles puedes comer. Del árbol de la vida puedes comer, puedes vivir para siempre. Eh, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal se le prohibió comer. Pues, los ángeles caídos, de lo que íbamos hablando para ya mismo concluir, eh, es bien importante el tema de los ángeles caídos porque nos quita ese estigma de que, por ejemplo, muchas personas creen que los ángeles caídos eran espíritus. O sea, ya nos estamos viendo, según la arqueología, que no eran espíritus, ni eran ángeles, ni eran extraterrestres con antenitas, nada de eso. Según lo que podemos analizar, es que eran seres como nosotros. ¿Ok? ¿Y cómo podemos verificar esto? Pues las historias que se cuentan. En muchas historias, por ejemplo, en diferentes partes del mundo se habla de estos seres. A estos seres, pues, le tenían diferentes nombres. Eran como nosotros, eran hombres y mujeres como nosotros, pero obviamente tenían una tecnología más avanzada. Algunas civilizaciones dicen que se cuenta de ellos que tenían 6 dedos. Ok, y esto es verificado en muchas. No sabemos qué verle hacia eso, pero en vez de tener 5 dedos, tenían 6 dedos. Creo que en los pies y en las manos. Esa es una de las características. La otra era que en su mayoría eran blancos, eran bien, bien blancos de piel. Eh, y Podríamos decir que los ángeles caídos también están entre nosotros, aquellos que se dedican a fastidiar la vida y... sí, sí, O entre eso sería nosotros, otro tema. entre los seres, sí, obvio, entre los seres humanos hay ángeles caídos también que nos hacen la vida imposible a diario, pero también los creó Dios. O sea, Dios creó a todos. Creó a Satanás, creó a los demonios, creó el mal con un propósito. Exacto. Entonces, a eso, ¿sabes? También tenemos No, que... sí. eh, son iguales. Son caídos, pero no han... Sí. Si yo conozco una persona que dice que son demonios, que esta persona que Dios nos pone así eh, como muchos de estos liberales que existen, dice que son demonios. Pero yo no creo, o sea, yo creo que tienen un alma. Yo creo que tienen un Claro, alma. claro. Este, uno de nuestros productores dice que son demonios todos ellos, que Dios los creó para, para testearnos a nosotros. Yo no creo eso, yo creo que para joder, para chavales. Pero yo creo que todo ser humano tiene un alma. Yo creo que y tiene, tiene un propósito especial. Aunque esa gente así no nos haga la vida imposible, pero tiene un alma. Y nosotros Claro, son les amamos. personas necesarias. La realidad Sí. es que el mal es necesario porque No crecemos no sin el mal. crecemos. O sea, si no existe, no crecemos. Punto. ¿Sabes? Exacto. De hecho, lo que conocen como Satanás, que en su palabra original es Hasatán, lo que significa es el oponente, el que se opone a tu destino. Y si la realidad es que si tú no tienes una presión negativa que te empuje hacia lo tuyo, pues vas a vivir muy conforme. Pero eso sería otro tema. Sí, son otros temas. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero Creo que nada, deberíamos de hacer una segunda parte para entrar de lleno. Realmente lo que usted acaba de escuchar es más un resumen. Un una resumen. introducción para que usted pueda entender realmente el tema, porque es mucho realmente, es mucho que usted debería de entender primero antes de llegar a este tema tan importante. Sí. Así que creo que sí ameritaría una segunda parte para aquellos estudiosos que les gustan estos temas y que desean aprender un poquito más, así como nosotros aprendemos también. Sí, síganos en Facebook y ¿dónde más estamos? Nos busca En en YouTube. Facebook, nos encuentra en YouTube y también queremos anunciar hoy
por lo menos tengo mi nueva línea de maquillaje, Agit se llama, así, Agit Cosmetic es mi nombre, y la puede conseguir en Mex Collection. De todas maneras, el productor va a estar poniendo toda la información en la parte de abajo, así que puede entrar por ahí. Ya pronto estaremos dando más detalles sobre esta colección de maquillaje. Y eso es exclusivo, o sea que eso no lo va a conseguir ni en Amazon, ni en Walmart. No, La línea de aquí, eso es... totalmente vegana. No se prueban animales y es totalmente natural. Y así que vamos a estar y no haciendo son hechas en la China tampoco, No, en las fábricas de la China. no, Nada de eso, nada de como muchas de eso. estas compañías que tienen allá gente en la China, nada de eso. Eso es hecho No, acá en América por gente exactamente. latina. Vamos a estar dando más adelante información, pero para que usted sepa, ya estamos por ahí con cositas nuevas, ¿verdad? Para seguir por ahí para Pero abajo. la tienda se llama Mess Collection, ¿verdad? La tienda se llama Mex Collection. .com, Yes. messcollection.com, ahí puede entrar y en vez de apoyar esta compañía multitrillonaria, porque ya muchas ya son trillonarias esta compañía, apoye mejor a compañías que están latinas. O sea, qué mejor que apoyar a compañías latinas. Entonces, sí, apoya a la clase media. La clase media es bien importante eso. Pero, amigo, yo creo que hasta aquí. No sé, ¿no tienes algo más? No, realmente, mire, usted siga conectado con nosotros, comparta, únase, por favor, y así también deja lo que usted piensa sobre este tema. ¿Qué usted piensa? ¿Usted piensa que realmente los ángeles caídos son seres espirituales? ¿O usted piensa que los ángeles caídos son mitad humanos y mitad dioses? Lo que usted piense. O son lagarto, O como son mucha gente cree. No importa. Lo que lo usted que crea, usted póngalo piense. y queremos escuchar su opinión. Claro, así que usted lo deja por ahí y se une y nosotros por acá, ¿verdad? Seguimos viendo sus mensajitos y también seguimos aprendiendo. Yo creo que sería hasta el próximo episodio de Conversando. Nos puede encontrar, ya sabe, por Facebook, por YouTube. Comparta y siempre déjenos por ahí un like y nosotros siempre estamos pendientes. Gracias por el apoyo. Hasta la vista. Nos vemos.